why we kill their parents. Maybe now people can understand the truth. My name is Eric Menendez. My name is Lyle Menendez, calling you from Donovan Correctional Facility. Lyle was the only person that has ever protected me. What happened that night is very well known, but so much hasn't been told. If anyone had written this for a script in Hollywood, the Hollywood people would have gone, no way. The Menendez case is one of the most infamous criminal trials in America. The brothers accused of the murder of their wealthy parents in Beverly Hills. It was like an incredible soap opera. Jose was a successful business. Veíamos parte del tráiler del documental Los Hermanos Menéndez de Netflix. El documental, dirigido por el argentino Alejandro Hartman, fue por una semana número 1 en el top 10 de películas en inglés en Netflix y fue número 1 en 81 países. Hartman es conocido por su trabajo en el género True Crime, que narra casos impactantes de la crónica policial. El documental se basó en más de 20 horas de entrevistas a los hermanos Menéndez, Eric y Lyle, que asesinaron a sus padres en 1989 y que fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El documental marca la primera vez en 30 años que los hermanos hablan juntos sobre su caso, ofreciendo una perspectiva inédita sobre los abusos sexuales y maltratos que dicen haber sufrido por parte de su padre. Expertos aseguran que el documental, así como la serie sobre los Menéndez, han influido en la percepción pública del caso. Actualmente, el fiscal del Distrito de Los Ángeles, George Cascon, revisa nuevas pruebas que podrían determinar una reevaluación de la sentencia. La audiencia para ella está programada para finales de este mes de noviembre. Saludamos a esta hora a Alejandro Hartman, director del documental de Netflix Los Hermanos Menéndez. Es un gusto que nos acompañe aquí en la mañana. Por favor, no hay problema. Gracias a ustedes. Sin duda una historia, la historia de los hermanos Menéndez, que no ha dejado a nadie sin pensar en el tema. Es una historia muy llamativa que incluso ya atrapa no solamente a quienes conocían ya el caso, sino a las nuevas generaciones. Y este documental, dirigido por usted, Alejandro, tiene varios componentes: el del crimen, el drama que rodeó a la familia y que se mantiene en la memoria de Estados Unidos y de todo el mundo. Este caso permanece vigente. Sí, a ver, no fue una idea mía hacer el documental, sino que me lo propusieron desde una productora, lo cual a mí me sorprendió porque yo venía de hacer siempre documentales para la Argentina y en español. Entonces ya desde el principio fue un desafío, pero enseguida lo que noté era que había muchos otros documentales sobre los hermanos Menéndez y que justamente eso, por un lado, era un desafío porque había que hacer algo distinto o poder darle un giro nuevo o una mirada nueva. Pero al mismo tiempo hablaba de la vigencia del tema. O sea, era un tema que desde 1989, cuando ocurrió el crimen, nunca perdió vigencia. Si bien hubo algunos años en los cuales ellos estaban presos y nadie les prestaba demasiada atención, pero siempre tuvo una vigencia porque es un caso muy, muy excepcional en muchos sentidos. Entonces, obviamente, parte de lo que nos propusimos fue darle algo nuevo desde el día de hoy, desde lo que pasó en 2020 con el movimiento de TikTok, un poco a favor de ellos, y la idea de, partiendo de este presente, volver al pasado y tener la voz de ellos. Eso nos parecía fundamental. Entonces, ese fue un poco el enfoque que le dimos. La justicia ha avanzado, ha cambiado y se ha modificado. Por ello, hay alta expectativa por el nuevo juicio que tendrá lugar a finales de noviembre. Una época diferente. ¿Podrá tener un giro la condena de este nuevo juicio, Alejandro? La verdad es que es difícil de saberlo. Vamos a tener que esperar hasta noviembre o diciembre cuando haya novedades al respecto. Yo por lo menos, digo, en Estados Unidos quizás es un poco distinto, pero creo que no tanto, ¿no? A veces la justicia va de la mano de la sociedad y sigue los lineamientos de la sociedad y otras veces no. Y obviamente, si bien se retroalimentan, en cierto sentido está bien que la justicia no esté siguiendo los cambios de humor social
permanentes, porque los cambios de humor social a veces son muy dinámicos, ¿no? Y lo ves en los procesos electorales, donde con 2 años de diferencia las cosas se dan vuelta tremendamente, ¿no? Y algunas cosas pasan de moda. Entonces está bien que la justicia sea más reflexiva y evalúe las cosas según las reglas, ¿no? Pero lo interesante acá en este caso es que en el primer juicio todo ese tema del abuso sexual estaba, y no por nada ese juicio salió empatado, porque era muy difícil de dilucidar y sin duda la mitad de los jurados estaban de acuerdo con que el abuso sexual que los hermanos aducían era algo que tenía que atenuarles la pena. Entonces más allá de los cambios de humor social o de mirada que tengamos hoy, esta mirada respecto al abuso sexual infantil ya existía en ese entonces. Entonces creo que hoy, con la mirada actual, con todo lo que hemos progresado en ese campo, sin duda hay alguna posibilidad de que algo cambie para ellos. Pero no es algo nuevo, eso quiero decir. Bueno, el documental cuenta con testimonios de los protagonistas, de los familiares, del fiscal del momento, o sea, realmente un gran trabajo de investigación de los personajes, pero sobre todo lograron que los hermanos Menéndez aceptaran hablar en este documental. ¿Cómo se llegó a ese acuerdo y cómo lograste convencerlos? Bueno, yo no puedo hablar por los hermanos, puedo decir la impresión que yo tengo con lo que a mí me parece. Para ambos, en especial para Lyle, era tiempo de hablar, eso él me lo dijo. Él no hablaba desde hacía casi 30 años, entonces era su momento de hablar. En cambio, Eric sí había hablado en el medio, antes de la pandemia, él había dado una entrevista, entonces por ahí para él no era tan importante, pero creo que a Lyle era el momento de hablar y creo que le interesó el hecho de que yo no fuese norteamericano, que no viviese en Estados Unidos, que tuviese una mirada distinta. Me parece que eso a él lo tranquilizaba en algún sentido, y a partir de esa conversación que tuve con Lyle, finalmente en un momento Eric aceptó, porque Lyle le dijo que yo quizás preguntaba distinto o tenía otra mirada respecto a lo que él suponía que los medios o que los periodistas, yo no soy periodista tampoco, ¿no? Podían tener. Entonces, bueno, finalmente terminaron estando. Pero bueno, también había pasado lo de TikTok, ¿no? En el medio. Eric había dado una entrevista antes de lo de TikTok. Creo que lo de TikTok les cambió un poquito las cosas porque se dieron cuenta que definitivamente después de 30 años había ahora una mirada distinta en la sociedad y en especial en la gente joven. El documental salió casi simultáneamente con la serie del mismo caso, pero hay un mayor consenso de la crítica sobre el equilibrio que se maneja en el documental. ¿Se siente más objetivo? Bueno, muchas gracias. Me alegro que lo percibas de esa manera porque esa es mi intención, digamos. Si bien yo tengo mi propio pensamiento respecto a los hermanos y mi propia creencia respecto a lo que sucedió, para mí es importante presentar los hechos, obviamente dentro de los límites que permiten una película, porque el objetivo acá era hacer una película que no puede tener más de 2 horas. Entonces digo, hay cosas que han quedado afuera, y para quienes saben mucho del caso seguramente digan esto falta o esto no lo trataron tan completamente, pero la idea era presentar un panorama lo más completo posible y con las diferentes miradas. Para mí era tan importante tener a los hermanos Menéndez como tener a la fiscal, a Pam Bosanich, porque me parece importante entender de qué los acusan, por qué hay gente que sigue pensando que ellos deben seguir cumpliendo su pena. Entonces eso es lo importante. La verdad es que es parte del método que yo tengo de trabajo. En otros documentales hago lo mismo. Yo creo que la verdad es muy compleja. No hay verdad, no hay blanco o negro, buenos o malos puros, sino que todo es un poco más complejo en la realidad, y creo que todos día a día lo vivimos eso. La realidad es compleja. Entonces en un documental tiene que suceder eso. En un documental que haga yo, creo que tenemos que presentar los hechos y dejarle al espectador un poco la sensación y las preguntas para que siga investigando y siga preguntándose cosas y eso, que despierte sus interrogantes más que darle respuestas. Lograste hablar con ellos después de 40 años. Como director, ¿qué imagen tienes en la actualidad? ¿Qué imagen te dejaron? Bueno, son 2 personas muy diferentes, están englobadas en el título Los Hermanos Menéndez y parecen ser como si fuesen una sola persona, pero no lo son. Lyle tiene una personalidad, Lyle es un líder, Lyle le gusta controlar un poco las cosas y saber pisar sobre seguro, como decimos. Eric es mucho más, en algún lugar más espiritual, es una persona más tímida también en algún sentido.
tiene una vocación artística que es muy interesante. Los dos me dieron la sensación de buenas personas. Digo, no sentí la maldad o tampoco que me quisieran ni manipular ni nada por el estilo. Sí me daba cuenta, por ejemplo, digo esto que te decía, a Lyle le gusta tener control un poco de las situaciones porque tiene como esa alma de líder, que eso lo entiendo perfectamente, pero no sentí eso. Sentí que decían lo mismo que decían hace 30 años, digo, con lo cual si tienen un libreto lo mantienen a rajatabla, o quizás dicen la verdad. Entonces eso es un poco lo que sentí. Me sentí en general cómodo, me sentí incómodo cuando me contaron cosas terribles que sufrieron en la infancia. Eso fue muy incomodante y muy doloroso para mí también y para ellos también, y nosotros grabamos digamos, una vez por semana. Había semanas que no teníamos ganas de hablar a la vez siguiente, ni Lyle, ni yo, ni Eric, ni yo, porque era como habíamos quedado todos un poco destruidos de lo que ellos habían estado contando. Así que fue intenso, básicamente intenso, y eso. Tras conocer tan de cerca esta historia, bajo tus argumentos muy personales, ¿los hermanos merecen recuperar su libertad? Sí, yo definitivamente creo eso, pero también tiene que ver justamente porque Alejandro Hartman viene de la Argentina, donde hay prisión perpetua, pero no con esa dureza con la que hay en Estados Unidos, no tenemos pena de muerte. Entonces yo estoy criado bajo otro tipo de valores quizás que los que hay en la sociedad norteamericana, y es parte de mi mirada. Entonces yo creo que yo no minimizo el crimen que ellos cometieron un crimen horroroso, y creo que nunca estuvo en tela de juicio que fueran inocentes. De hecho, en el primer juicio no existía esa posibilidad de que fueran inocentes. Entonces digo, ellos se han declarado culpables de eso. Yo hablé extensamente sobre esa cuestión. Entonces a mí me parece que después de 30 años, creo que es una pena aceptable, teniendo en cuenta algo que yo también les creo, que es que fueron abusados de niños. Entonces me parece que eso es un atenuante, y que bueno, luego de 30 años, 30 y pico ya, porque ya pasaron más de 30, ellos podrían tener una oportunidad de salir. No creo que representen un peligro para la sociedad. Pero esa es mi creencia personal, que Alejandro no es ni la de los productores del documental ni de Netflix. Digo, eso hay que preguntárselo a los demás. ¿Qué opino de eso? Alejandro, pues ha sido un éxito este documental, y no es el primero en el que te centras en una historia de un crimen de la vida real. Actualmente, ¿en qué estás trabajando? ¿Cuáles tus proyectos futuro cercano? ¿En qué estás centrado ahora? No, en este momento estoy en dos proyectos al mismo tiempo, por suerte. Uno es sobre una biografía bueno, es una biografía, pero es como siguiendo a un músico, así que es todo mucho más amable y artístico, y si bien tiene sus lados también oscuros, pero nada que ver no tiene crimen ni nada por el estilo, es más bien vital, así que eso me libera un poco de estas historias muy tremendas. Y después sí, también tengo otro proyecto, que no puedo contar los detalles, pero bueno, por cuestiones así contractuales, pero también es un caso criminal, pero ya de hace muchos años, y tiene algo un poco más simpático, por suerte, dentro del horroroso tiene algo un poco más simpático. Así que estoy con cosas un poco más livianas que Los Hermanos Menéndez, que realmente es una historia muy densa, como decimos acá en Argentina. Alejandro Hartman, director del documental de Netflix, Los Hermanos Menéndez, gracias. Bueno, muchas gracias.